con Andrés Servín, que es analista internacional y presidente del CRIE, la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales. Andrés, ¿cómo va? Buenas noches. Buenas noches, Daniel. ¿Cómo Buenas está? noches, Leandro. ¿Cómo están? Hola Siempre un Andrés, ¿cómo gusto andás? estar en el programa de ustedes. Bueno, ahí tenemos un gran problema, ¿no? Con esto de las negociaciones en Bielorrusia, que no, por supuesto no avanzaron, pero no se cerraron. ¿Eso abre una ventana de esperanza? Bueno, siempre que las conversaciones sigan manteniéndose y los canales diplomáticos sigan abiertos en términos de las conversaciones, siempre es un saldo positivo con la esperanza de que esto pueda avanzar en algún momento a algún tipo de acuerdo. Lo que pasa es que yo veo muy difícil un acuerdo con posiciones maximalistas, como ustedes planteaban, Sí. de lado y lado, y la dificultad mayor es que va a haber que reformular lo que criticó Rusia muy seriamente, que fue el incumplimiento de los acuerdos de Minsk de 2014 y 2015. Va a haber que buscar un nuevo formato para si se llega a algún tipo de acuerdo. Y aquí también viene el otro problema, que quiénes son los garantes para este nuevo formato. En su momento fue en el marco del Cuarteto de Normandía, Alemania y Francia. Ahora evidentemente hay un posicionamiento tan claro por parte de estos países que se hace difícil pensar que Rusia va a aceptar una participación de estos actores en particular, o en todo caso va a tratar de balancearlo con la participación de otros actores. Pero hay un escenario acá que se puede dar, más allá del resultado del conflicto en sí, es el aislamiento de Rusia del resto del mundo, ¿no? Porque yo creo que si algunos analistas decían que si Vladimir Putin pensaba en dividir Occidente con esta decisión, logró todo lo contrario, unió Occidente contra Rusia. Y por otra parte, ciertas condenas que van desde o sanciones que van desde lo económico, lo deportivo, hasta en materia de derechos humanos. Hoy el fiscal de la Corte Penal Internacional abrió un expediente por violaciones a los derechos humanos contra Rusia. Puede dejar un escenario de una Rusia totalmente aislada de Europa y de Occidente. Bueno, Rusia se ha sentido en los últimos años, y eso lo han expresado numerosos analistas rusos y altos dignatarios, se ha sentido como una fortaleza asediada. Esto no hace más que reforzar esa percepción de fortaleza asediada. Pero aquí la gran pregunta es si realmente lo que pesa es solamente la percepción de Occidente asediando esa fortaleza, o si hay algún otro tipo de espacios en donde Rusia tiene todavía posibilidades de moverse. Lo digo, por ejemplo, con el caso de las sanciones SWIFT, al mecanismo SWIFT, a la utilización del mecanismo SWIFT. En ese sentido, China ha desarrollado un mecanismo similar. Rusia tiene una vinculación muy estrecha con China, cada vez mayor, en términos de cooperación económica, de cooperación militar, inclusive sin llegar a ser un pacto o una alianza militar. Entonces, habría que ver, cuando estamos hablando de la comunidad internacional, obviamente hay un grueso que se refiere a los países occidentales, incluyendo Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, etcétera. Pero también hay otros espacios en donde Rusia podría intentar equilibrar su situación económica con la vinculación con estos otros espacios y utilizar algunos de los mecanismos que particularmente ha planteado China. Pero yo creo que aquí el eje de la cuestión, si ustedes me permiten una descripción quizás demasiado reflexiva, pero que es importante de entender, la lógica de Putin, yo creo que Putin nunca entendió la globalización ni la interdependencia. Putin, la lógica de él seguía por el poder, así como ha sido formado. Y esto choca con una percepción de Occidente que piensa que con sanciones económicas puede frenar definitivamente a Putin. Aquí son dos lógicas que entran en colisión, y más allá de los hechos concretos que se vayan dando, estas dos lógicas parecen no poder compatibilizarse. Veamos cómo esto baja en su momento a cualquier tipo de negociación directa entre Rusia y Ucrania. Pero la realidad es esta, el cálculo de Putin está basado en presupuestos que no necesariamente son los presupuestos que maneja Occidente. Andrés, cada vez parece más claro que Putin lo que pretendía hacer era una campaña militar rápida, de pocos días, y presentarle un hecho consumado a Occidente. De hecho, algunos medios estatales rusos han sacado algún artículo festejando que Putin resolviera la cuestión ucraniana.
entre comillas lo digo porque así lo decía el artículo. Vos en un artículo en Perfil publicaste que también podría ser el conflicto en Ucrania un Afganistán para la Rusia de Putin. ¿Cómo ves ese delicado equilibrio entre la gran Rusia, esto de incorporar a Ucrania a Rusia, o que se convierta en un problema? ¿Cómo ves ese escenario? Bueno, el primer punto que sí estoy de acuerdo es que el blitzkrieg que pretendía Putin en términos de avanzar y ocupar Ucrania no ha salido con la facilidad que él esperaba que saliera. Pero yo creo que aparte de eso, lo que hay que pensar un poco es cuáles son los escenarios posibles a partir de aquí. Es decir, Putin no puede asimilar a Ucrania como tal. Se va a encontrar probablemente con gobierno, sin gobierno de Zelensky, con una resistencia apoyada por Occidente, lo cual va a dificultar sus posibilidades realmente de cantar victoria en esta situación. Puede entrar en una situación de desgaste muy fuerte y todo esto conduce a la frase, yo estaba citando a Navalny cuando dije lo de Afganistán, el opositor de Putin, el bloguero que está en prisión en este momento. Él fue el que afirmó que, bueno, esto puede ser, para Putin Ucrania puede ser lo que fue Afganistán para el fin de la Unión Soviética, en el sentido de que va a generar un desgaste doméstico. Ahora, la gran pregunta es esta. Si Putin aspira a dejar un legado con esto, pensando que va a llegar al 36 o no, al 2036 o no, lo cierto es que hay que ver cuáles son las reacciones de los distintos sectores dentro de la sociedad rusa. Y yo tengo la impresión de que no hay ningún apoyo unánime, a pesar de que algunas encuestas muestran que sí hay un apoyo de un alto porcentaje de la población a la invasión a Ucrania dentro de esta concepción muy nacionalista del mundo ruso y de la reincorporación de todos los elementos del mundo ruso a la esfera rusa, digamos, y a la esfera de influencia de Rusia. Y en este contexto yo creo que hay sectores que están muy descontentos, particularmente los sectores vinculados a la nueva oligarquía rusa, porque las sanciones les pegan muy duro, sectores del funcionariado que no están satisfechos. El sector que sí ha apoyado plenamente es el sector de lo que llaman los siloviki, es decir, el conjunto de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el FSB, inclusive sectores del Ministerio de Relaciones Pero Exteriores. Andrés, ¿ahí el liderazgo de Putin está intacto o por alguna decisión apresurada que uno puede creer que pudo haber tomado, empieza a ponerse en duda? Porque siempre hay juegos de poderes dentro de cualquier estructura política, Rusia no debería ser la excepción. Bueno, hay dos de los miembros del empresariado de la élite económica dentro de Rusia que han expresado su descontento con estas decisiones. No sabemos hasta dónde puede llegar eso, pero ya es muy extraño que en el contexto de la censura y en general la restricción de libertades que se ha impuesto, estén expresando ese tipo de opiniones. Y lo otro que hemos visto es que ha habido manifestaciones en muchas ciudades de Rusia y mucha gente detenida en protesta por la invasión a Ucrania. Aquí lo que pasa es que también los vínculos culturales no solamente, y familiares que existen, no solamente favorecen la idea de la gran Rusia o de un mundo ruso, lo que fuera, sino también el hecho de que mucha gente siente a los ucranianos como muy cercanos, y cuando nosotros vemos algunos de los cruces o enfrentamientos entre tropas rusas y ucranianas que se hablan en el mismo idioma, conversan en el mismo idioma, bueno, entendemos perfectamente bien que esto se hace extremadamente difícil para muchos ciudadanos de a pie en Rusia y no solamente en Ucrania. Andrés, el Papa Francisco está jugando activamente, si bien no se lo ve mucho. Bueno, él fue a la embajada rusa en el Vaticano a visitar al embajador ruso y también habló por teléfono con Zelensky. ¿Vos creés que el Papa Francisco puede llegar a tener algún rol para intermediar entre los dos países? No es descartable, pero lo veo extremadamente difícil, porque, digamos, la percepción rusa es que Ucrania, los sectores más prooccidentales, son predominantemente católicos, no son ortodoxos. La visión de Putin es de un conservador en donde los valores de la Iglesia Ortodoxa pesan muchísimo. Entonces, es muy difícil que se acepte algún tipo de involucramiento del Papa en esta situación,
porque habría un rechazo inclusive entre muchos sectores ortodoxos en Rusia. Claro. Andrés, hace unas horas nada más el gobierno de los Estados Unidos, Washington, decidió expulsar a 12 diplomáticos rusos acusados de espionaje. Esto es un hecho, digamos, significativo en cuanto a las implicancias que podía tener a futuro. ¿Esto habla de una mayor participación, de mayor acción de parte de Estados Unidos para involucrarse en el conflicto también? A ver, lo que puede haber expulsión de diplomáticos de lado y lado, Pero acusados de espionaje, no estamos... ¿no? Sí, sí, está bien, pero digamos, lo que no hemos visto es una ruptura de las relaciones diplomáticas. Atención, esto es importante de tener en cuenta. Y yo creo que esto sucede además por otra cosa, es decir, para Rusia, más allá de que uno lo justifique o no lo justifique o cuestione la decisión de Putin, para Rusia, Ucrania constituye un interés vital para la reconstitución de su esfera de influencia. La gran pregunta es, ¿para Estados Unidos Ucrania constituye algún interés vital? Claro, habría que preguntarse eso. Claro, y mi impresión es que la respuesta es no. Y por lo tanto el grado de involucramiento de Estados Unidos, más allá de estos rifirrafes que se producen en el campo ¿Y para la diplomático... Unión Europea, tiene algún interés vital Ucrania? Porque también hay que preguntarse eso, con esta misma lógica. Bueno, para la Unión Europea sí tiene un interés vital porque de hecho Ucrania es un elemento que podría ser parte de la Unión Europea y de alguna manera intentar con eso neutralizar esta situación de enfrentamiento con Rusia. Perdón Andrés que me meta así, te interrumpa, pero ante un pedido de Zelensky de la incorporación inmediata a la Unión Europea en esta situación bélica y de asedio y de solidaridad del resto de Europa, no fue positivo la respuesta de la Unión Europea en las últimas horas. Obviamente, porque el timing que es muy inadecuado. Es decir, si esto se hubiera dado en otro momento, a lo mejor hubiera algún tipo de debate dentro de la Unión Europea. Pero no nos olvidemos también que la Unión Europea no funciona de una manera monolítica y hay tensiones y roces entre distintos miembros con respecto a cómo actuar frente a Rusia. Los hubo y fue muy claro en el caso de Alemania y Francia, pero hay posiciones mucho más radicales como la de Polonia y de los países bálticos que sí sienten la amenaza rusa mucho más cercana. La última, Andrés, y tiene que ver con qué futuro podés visualizar o pensás que va a tener la figura de Vladimir Putin después de este evento. Algunos medios europeos lo comparaban con Hitler. Uno dice, es una exageración, sí, mismo lo decían desde este punto de vista, es una exageración, pero no hay que subestimarlo. ¿Cómo crees que lo va a visualizar Occidente, Europa, a Putin después, si de este conflicto tenemos suerte que finalice en los próximos días? Es altamente probable que lo visualice de una manera negativa, pero lo que pasa es que siempre prima a la larga, en función de los intereses de cada país, una visión mucho más pragmática y ahí se diluyen las percepciones negativas en función de los intereses de cada uno. Y esto lo vemos claramente también en esta misma situación. De manera que seguramente Putin no va a ser santo de devoción de nadie de aquí en el futuro, pero a la vez no necesariamente va a estar totalmente execrado si hay algún tipo de salida a esta negociación que se está dando en este momento entre Ucrania y Rusia y eventualmente un cese al fuego y algún tipo de acuerdo que permita estabilizar la situación y probablemente neutralizar a Ucrania como un factor potencial de desestabilización en la región. Andrés, seguramente te estaremos molestando. Ojalá que este conflicto no escale, por supuesto, que se llegue a un acuerdo para evitar muertes, refugiados, todas las desgracias que trae una guerra, pero de ser necesario recurriremos a tu sapiencia nuevamente. Así que te agradecemos mucho. Cuenten conmigo, no es sapiencia, pero bueno, por lo menos algún aporte sí puedo hacer. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Andrés Servín, analista internacional, pasó por el canal de la ciudad y nos deja pensando sobre